La mayoría de las personas cree que para mejorar su situación económica necesita aprender más sobre inversiones, estudiar complejas estrategias financieras o descubrir algún secreto sofisticado que solo conocen los ricos. Piensan que el problema es la falta de información. Creen que cuando finalmente entiendan mejor el dinero, cuando lean suficientes libros o cuando descubran la estrategia correcta, entonces todo cambiará. Pero la verdad es mucho más simple. No necesitas saber más de finanzas. Necesitas ahorrar más dinero del que estás ahorrando ahora. Puede sonar demasiado sencillo, incluso demasiado obvio, pero justamente por eso la mayoría de las personas lo ignora. Prefieren buscar soluciones complejas para evitar enfrentar una disciplina básica, controlar sus gastos y guardar una parte de lo que ganan. Si observas con atención a las personas que realmente prosperan financieramente, descubrirás algo muy interesante. No todas son genios de las inversiones. No todas entienden los mercados financieros a profundidad. No todas estudian economía. Pero casi todas tienen un hábito en común: ahorran dinero de manera constante. Ese hábito, aparentemente simple, tiene un poder extraordinario, porque el ahorro no es solo una acción financiera, es ante todo una decisión psicológica. Es una declaración silenciosa que dice: mi futuro es más importante que mi impulso momentáneo de gastar. Y cuando desarrollas esa mentalidad, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empiezas a pensar diferente. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Empiezas a construir una vida diferente. La realidad es que el dinero no responde solamente al conocimiento. El dinero responde mucho más a los hábitos. Y uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar en toda tu vida es el hábito de ahorrar. No importa cuánto ganes hoy. No importa si tus ingresos son altos o bajos. Si no desarrollas el hábito de ahorrar, siempre sentirás que el dinero se escapa de tus manos. He visto personas que ganan 10 veces más que otras y aún así viven con estrés financiero permanente. ¿Por qué ocurre esto? Porque su nivel de gasto crece al mismo ritmo que sus ingresos. Cada aumento salarial se convierte en un nuevo compromiso. Cada mejora económica se convierte en una nueva obligación. Y al final, aunque ganan más dinero, nunca acumulan riqueza. La riqueza no se construye únicamente aumentando ingresos. La riqueza se construye conservando parte de lo que ganas. Esta es una de las leyes más antiguas y más comprobadas del dinero. Si ganas 1,000 y gastas 1,000, eres pobre. Si ganas 1,000 y gastas 900, estás comenzando a construir riqueza. La diferencia parece pequeña, pero en realidad cambia completamente el rumbo de tu vida financiera. Porque cada peso que ahorras se convierte en un trabajador silencioso que empieza a trabajar para ti. Cada peso ahorrado es una semilla. Y cuando plantas suficientes semillas, eventualmente comienzas a cosechar resultados. Pero aquí aparece el gran desafío. La mayoría de las personas vive atrapada en el presente inmediato. Ven algo que desean comprar y sienten la urgencia de tenerlo ahora. Quieren recompensas instantáneas. Quieren satisfacción inmediata. Y en ese proceso hipotecan su futuro. Las personas financieramente inteligentes piensan diferente. Ellas entienden algo fundamental. Cada decisión de gasto es también una decisión sobre su futuro. Cuando gastas dinero innecesariamente, no solo pierdes ese dinero, también pierdes todo el potencial que ese dinero tenía para crecer. Y aquí es donde entra en juego uno de los principios más importantes de la educación financiera: pagarte primero a ti mismo, antes de pagar facturas, antes de pagar entretenimiento, antes de gastar en cualquier cosa. Debes pensar primero en ti, en tu futuro financiero. Esto significa que cada vez que recibes ingresos, automáticamente separas una parte para tu ahorro. No lo haces si sobra dinero. Lo haces antes de gastar. Este simple cambio de orden puede cambiar completamente tu vida. Porque cuando ahorras lo que sobra, casi nunca sobra nada. Pero cuando ahorras primero, tu mente empieza a adaptarse al dinero que queda disponible. Es un cambio pequeño en apariencia, pero poderoso en resultados. Imagina que decides comenzar con algo simple: ahorrar el 10% de todo lo que ganes. Si ganas 1,000, ahorras 100. Si ganas 2,000, ahorras 200. No importa cuánto ganes. Lo importante es crear el hábito. Al principio puede parecer difícil. Tu mente buscará excusas. Pensarás que no puedes permitirte ahorrar. Sentirás que necesitas cada peso. Pero lo que descubrirás con el tiempo es algo fascinante. Tu mente se adapta. Tu vida se ajusta. Tus gastos encuentran una manera de reorganizarse.
Y poco a poco comienzas a experimentar algo que muchas personas nunca llegan a sentir, la tranquilidad financiera que nace del control. Porque cuando sabes que tienes dinero guardado, tu relación con el dinero cambia. Dejas de vivir en modo supervivencia. Dejas de sentir que cada gasto puede poner en riesgo tu estabilidad. Empiezas a sentir seguridad. Y la seguridad financiera genera algo aún más poderoso: confianza. La confianza te permite tomar mejores decisiones. La confianza te permite pensar a largo plazo. La confianza te permite buscar nuevas oportunidades. Pero todo comienza con un acto aparentemente simple: guardar una parte de lo que ganas. No necesitas dominar fórmulas financieras complejas para empezar. No necesitas esperar a ganar más dinero. No necesitas tener el plan perfecto. Lo único que necesitas es tomar una decisión. Decidir que a partir de hoy vas a comenzar a construir tu futuro financiero de manera consciente, y esa decisión comienza con un hábito: el hábito de ahorrar. Porque la verdad es esta: el dinero no transforma a las personas. El dinero revela los hábitos que ya tienen. Si tienes hábitos de gasto descontrolado, más dinero solo amplificará ese problema. Pero si desarrollas el hábito de ahorrar, incluso pequeñas cantidades de dinero pueden convertirse con el tiempo en una base sólida de riqueza. La pregunta entonces no es ¿cuánto sabes de finanzas? La verdadera pregunta es mucho más directa: ¿estás dispuesto a desarrollar la disciplina de guardar una parte de lo que ganas? Porque esa disciplina, practicada día tras día, año tras año, tiene el poder de transformar completamente tu destino financiero. Ahora bien, hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre el ahorro, y cuando lo comprendes, tu perspectiva sobre el dinero cambia completamente. La gente cree que primero debe ganar más dinero para poder ahorrar. Piensan que el ahorro es una consecuencia del ingreso alto. Se dicen a sí mismos: cuando gane más, empezaré a ahorrar. Cuando mi negocio crezca, entonces guardaré dinero. Cuando mejore mi situación, ahí sí comenzaré a construir patrimonio. Pero esta forma de pensar está completamente invertida. En realidad, el ahorro es lo que desarrolla la mentalidad que te permite ganar más dinero. Déjame explicártelo de una forma sencilla. Cuando una persona vive gastando todo lo que gana, su mente permanece atrapada en el corto plazo. Cada ingreso que recibe ya tiene un destino inmediato: pagar cuentas, cubrir compromisos, satisfacer deseos momentáneos. No hay espacio para pensar estratégicamente. No hay margen para respirar financieramente. Todo se convierte en una carrera constante para mantenerse a flote. Y cuando vives en ese estado mental, es extremadamente difícil tomar decisiones inteligentes sobre el dinero. Pero cuando empiezas a ahorrar, algo interesante sucede dentro de ti. Empiezas a desarrollar una nueva relación con el dinero. Empiezas a verlo no solo como algo que se gasta, sino como algo que se conserva, se protege y se multiplica. El ahorro cambia tu forma de pensar porque te obliga a desarrollar autocontrol. Y el autocontrol es una de las habilidades más valiosas que puede tener una persona en el mundo de las finanzas y los negocios. De hecho, si observas a las personas que construyen riqueza a largo plazo, notarás que casi todas comparten una característica fundamental: tienen una enorme capacidad para retrasar la gratificación inmediata. Esto significa que son capaces de decir no hoy para poder decir sí a algo mucho más grande en el futuro. Mientras muchas personas gastan para impresionar a otros, ellos ahorran para construir su independencia. Mientras muchos buscan placer inmediato, ellos buscan estabilidad duradera. Mientras otros viven para el momento, ellos construyen para el mañana. Y esa diferencia de mentalidad, repetida durante años, termina creando una diferencia gigantesca en resultados. Porque el dinero tiene una característica muy interesante: se siente atraído por las personas que saben conservarlo. Cuando alguien no sabe administrar $100, tampoco sabrá administrar 1,000. Cuando alguien no sabe conservar 1,000, tampoco sabrá manejar 100,000. La riqueza no aparece mágicamente cuando tus ingresos aumentan. La riqueza aparece cuando desarrollas la disciplina de manejar bien el dinero que ya tienes. Por eso el hábito de ahorrar es mucho más importante que la cantidad que ahorras. Una persona que guarda el 10% de un ingreso pequeño está desarrollando un músculo mental que muchas personas con ingresos grandes nunca desarrollan. Está construyendo una identidad. Está entrenando su mente. Está creando un sistema interno de control financiero. Y ese sistema con el tiempo se convierte en una ventaja enorme. Ahora piensa en esto por un momento. Imagina a dos personas que comienzan exactamente en la misma situación financiera. Ambas ganan el mismo salario. Ambas tienen las mismas oportunidades. Pero una de ellas desarrolla el hábito de ahorrar el 10 o 15% de todo lo que gana, mientras que la otra gasta todo su dinero.
Al principio, la diferencia parece insignificante. Quizás una tiene un poco más de dinero guardado, pero en su vida diaria todo parece prácticamente igual. Pero después de 5 años, la diferencia comienza a notarse. Después de 10 años, la diferencia se vuelve enorme. Y después de 20 años, sus vidas financieras pueden parecer mundos completamente distintos. Una persona tendrá capital, la otra tendrá recuerdos de consumo, una tendrá oportunidades, la otra tendrá compromisos financieros. Y todo comenzó con una decisión aparentemente pequeña: guardar una parte del dinero que ganaban. Aquí es donde entra otro principio fundamental que quiero que entiendas profundamente. El ahorro no solo te da dinero, el ahorro te da poder. Te da el poder de decir no a oportunidades malas. Te da el poder de esperar oportunidades mejores. Te da el poder de tomar decisiones sin desesperación. Cuando una persona no tiene ahorros, vive en una posición de debilidad financiera. Depende completamente de su próximo ingreso. Depende de su próximo salario. Depende de que todo funcione perfectamente. Pero cuando tienes reservas financieras, tu perspectiva cambia. Puedes pensar con calma. Puedes negociar mejor. Puedes tomar decisiones más inteligentes. Puedes incluso asumir riesgos calculados que podrían multiplicar tus ingresos. Y aquí es donde muchas personas descubren algo sorprendente. Cuando empiezan a ahorrar de manera disciplinada, no solo aumenta su estabilidad financiera, también comienzan a aumentar sus ingresos. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mentalidad que se necesita para ahorrar es la misma mentalidad que se necesita para progresar económicamente. Es la mentalidad de disciplina, es la mentalidad de planificación, es la mentalidad de pensar a largo plazo. Una persona que desarrolla estas cualidades comienza naturalmente a buscar maneras de mejorar su situación. Comienza a preguntarse cómo puede volverse más valiosa, más productiva, más eficiente. Empieza a pensar en nuevas oportunidades. Empieza a desarrollar nuevas habilidades. Empieza a mejorar su desempeño profesional o su negocio. Y como consecuencia, sus ingresos comienzan a crecer. Pero todo comenzó con algo simple. No con un curso complejo de inversiones. No con una estrategia financiera sofisticada. Comenzó con una decisión personal de controlar su dinero en lugar de dejar que el dinero controle su vida. Porque la verdad es esta: el dinero amplifica tu carácter. Si eres disciplinado, el dinero expandirá esa disciplina. Si eres impulsivo, el dinero amplificará ese impulso. Por eso la verdadera educación financiera no comienza en los mercados financieros. Comienza en algo mucho más básico. Comienza en tu capacidad de decirte a ti mismo: voy a guardar una parte de lo que gano, pase lo que pase. Y cuando tomas esa decisión y la mantienes durante años, estás haciendo mucho más que acumular dinero. Estás construyendo la base de tu independencia financiera. Ahora quiero que reflexiones profundamente sobre una idea que muy pocas personas entienden cuando comienzan a hablar de dinero. El ahorro no es el destino final. El ahorro es el punto de partida. Muchas personas escuchan la palabra ahorrar y la asocian inmediatamente con restricción, sacrificio o limitación. Piensan que ahorrar significa vivir con menos, privarse de cosas o renunciar a disfrutar la vida, pero esa es una interpretación superficial del verdadero propósito del ahorro. El ahorro, en realidad, es la herramienta que te permite construir libertad. Porque cuando no tienes dinero guardado, cada decisión financiera se vuelve urgente, cada gasto se convierte en un problema potencial, cada imprevisto puede sacudir completamente tu estabilidad. Pero cuando tienes reservas, tu vida cambia. Empiezas a operar desde la calma en lugar de la desesperación. Empiezas a pensar estratégicamente en lugar de reaccionar impulsivamente. Empiezas a construir oportunidades en lugar de simplemente sobrevivir. Déjame decirte algo que he visto repetirse miles de veces en la vida de las personas que finalmente logran prosperar. Todas comienzan acumulando capital. No comienzan invirtiendo grandes cantidades. No comienzan comprando activos sofisticados. Comienzan haciendo algo mucho más simple, guardando dinero constantemente durante años. Ese capital inicial es lo que luego abre las puertas a nuevas posibilidades. Porque cuando tienes dinero guardado, puedes aprovechar oportunidades que otras personas simplemente no pueden tomar. Puedes invertir en un negocio, puedes comenzar un proyecto, puedes aprovechar una oportunidad inmobiliaria, puedes invertir en tu educación o en nuevas habilidades. Pero si no tienes capital, todas esas oportunidades pasan frente a ti y no puedes hacer nada al respecto. La mayoría de las personas vive toda su vida en esa situación. Ven oportunidades, escuchan historias de éxito, observan cómo otras personas avanzan,
pero no tienen la capacidad financiera para actuar cuando aparece la oportunidad. Y no porque no sean inteligentes, no porque no tengan talento, sino porque nunca desarrollaron el hábito de acumular capital. El capital es poder. El capital es oportunidad. El capital es libertad de movimiento en el mundo económico. Por eso, el ahorro constante se convierte en la base de todo progreso financiero. Cada peso que ahorras se convierte en un ladrillo más en la construcción de tu independencia. Puede que al principio parezca pequeño. Puede que durante los primeros años no sientas grandes cambios. Pero aquí es donde entra en juego uno de los principios más poderosos del dinero, el poder del crecimiento acumulado. El dinero tiene la capacidad de crecer cuando se conserva, se protege y se utiliza inteligentemente. Pero ese crecimiento solo puede comenzar si primero existe algo que pueda crecer. Es como plantar un árbol. Durante los primeros años el crecimiento parece lento, a veces incluso imperceptible. Pero debajo de la tierra, las raíces se están fortaleciendo, se están expandiendo, se están preparando para sostener algo mucho más grande. Y cuando llega el momento adecuado, el crecimiento se vuelve visible. Lo mismo ocurre con el dinero. Cuando desarrollas el hábito de ahorrar y acumular capital, estás construyendo las raíces de tu futuro financiero. Puede que otras personas no lo noten. Puede que incluso algunos te critiquen por no gastar tanto como ellos. Pero mientras ellos consumen, tú estás construyendo. Mientras ellos buscan impresionar, tú estás acumulando poder financiero. Mientras ellos viven para el presente, tú estás diseñando tu futuro. Y con el tiempo, los resultados comienzan a hablar por sí solos. Otra cosa importante que quiero que entiendas es que el ahorro también cambia profundamente tu identidad personal. Porque cada vez que decides guardar dinero en lugar de gastarlo impulsivamente, estás enviando un mensaje muy claro a tu mente. Estás diciendo, soy una persona disciplinada. Estás diciendo, soy una persona que piensa en el futuro. Estás diciendo, soy alguien que controla su dinero. Y tu mente comienza a aceptar esa identidad. Empiezas a verte a ti mismo como alguien responsable financieramente. Empiezas a tomar decisiones más inteligentes. Empiezas a actuar con mayor control. Esto puede parecer un detalle psicológico pequeño, pero en realidad es enorme. Porque la forma en que te ves a ti mismo determina en gran medida la forma en que actúas. Si te ves como alguien que siempre está endeudado, actuarás como alguien endeudado. Si te ves como alguien que siempre está luchando con el dinero, tu comportamiento reforzará esa realidad. Pero cuando comienzas a verte como alguien que construye riqueza, tus decisiones empiezan a alinearse con esa nueva identidad. Empiezas a buscar maneras de aumentar tus ingresos. Empiezas a pensar en inversiones. Empiezas a pensar en negocios. Empiezas a pensar en cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Pero nada de eso ocurre si primero no desarrollas el hábito básico de conservar parte de lo que ganas. Aquí es donde muchas personas se confunden. Quieren saltar directamente a las inversiones complejas. Quieren encontrar la oportunidad perfecta. Quieren multiplicar su dinero rápidamente. Pero ignoran el fundamento. Ignoran la base. Ignoran el principio que ha funcionado durante siglos para las personas financieramente inteligentes. Gasta menos de lo que ganas y guarda la diferencia. Parece simple, pero aplicado con consistencia durante años se convierte en una de las estrategias más poderosas que existen. Porque cuando combinas tres cosas: disciplina, tiempo y ahorro constante, el resultado inevitable es progreso financiero. No ocurre de la noche a la mañana. No ocurre en un mes. Pero ocurre con absoluta certeza cuando el hábito se mantiene durante el tiempo suficiente. Y cuando finalmente comienzas a ver los resultados, cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que tienes capital, estabilidad y opciones, entenderás que todo comenzó con una decisión muy sencilla. La decisión de tratar tu dinero con respeto. Ahora llegamos a una de las verdades más importantes sobre el dinero, y quiero que la escuches con mucha atención porque puede cambiar completamente tu forma de ver tu vida financiera. El ahorro no es simplemente una acción ocasional. El ahorro debe convertirse en un sistema de vida. Las personas que realmente logran estabilidad financiera no ahorran solo cuando les sobra dinero, ni lo hacen cuando se sienten motivadas o cuando las circunstancias son favorables. Ellas entienden que el progreso económico no depende de momentos aislados de disciplina, sino de hábitos constantes mantenidos durante muchos años. Y por eso convierten el ahorro en una regla personal inquebrantable. Deciden que pase lo que pase, siempre van a guardar una parte de lo que ganan. No importa si el ingreso es pequeño. No importa si el mes fue difícil. No importa si el progreso parece lento. Ellos continúan, porque han entendido algo que muchas personas tardan demasiado en descubrir. La consistencia es más poderosa que la intensidad.
No necesitas hacer algo extraordinario una vez. Necesitas hacer algo inteligente todos los meses durante años. Eso es lo que construye riqueza. La mayoría de las personas busca soluciones rápidas, quiere resultados inmediatos. Quiere duplicar su dinero rápidamente, quiere descubrir la inversión milagrosa, quiere encontrar el negocio que lo cambie todo de la noche a la mañana. Pero las personas financieramente maduras saben que la verdadera prosperidad casi siempre se construye de una manera mucho más silenciosa y constante. Se construye a través de decisiones pequeñas repetidas miles de veces. Decisiones como estas: guardar una parte del ingreso cada vez que recibes dinero. Evitar gastos innecesarios que no aportan valor real a tu vida. Pensar cuidadosamente antes de hacer compras impulsivas. Preguntarte constantemente si ese gasto te acerca o te aleja de tus objetivos financieros. Estas decisiones parecen pequeñas en el momento, pero cuando se repiten durante 5, 10 o 20 años, terminan creando una diferencia gigantesca. Ahora quiero que imagines algo por un momento. Imagina que decides comenzar hoy, no mañana, no cuando ganes más, hoy. Imagina que tomas la decisión de que a partir de ahora vas a guardar como mínimo el 10% de todo lo que ganes, y que cada vez que tus ingresos aumenten, vas a aumentar también tu porcentaje de ahorro. Quizás comiences con el 10%, luego 15%, luego 20%. Con el tiempo, no solo estarás acumulando capital, también estarás fortaleciendo una cualidad que define a todas las personas exitosas: la autodisciplina. La autodisciplina financiera es una de las formas más poderosas de autodisciplina que puedes desarrollar en tu vida. Porque dominar el impulso de gastar es en realidad dominar el impulso emocional que muchas veces dirige nuestras decisiones. Cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar impulsivamente, estás fortaleciendo tu carácter. Estás entrenando tu mente para pensar en el largo plazo. Estás demostrando que tienes control sobre tus decisiones. Y ese tipo de control se refleja en todas las áreas de la vida. Las personas que desarrollan disciplina financiera suelen volverse más disciplinadas también en su trabajo, en sus negocios, en sus hábitos diarios y en sus metas personales. Es como si el hábito del ahorro se convirtiera en una especie de entrenamiento mental que fortalece tu capacidad de dirigir tu propia vida. Y aquí es donde todo comienza a conectarse. Porque cuando desarrollas disciplina, comienzas a mejorar en tu trabajo. Cuando mejoras en tu trabajo, aumentas tu valor. Cuando aumentas tu valor, aumentan tus ingresos. Y cuando aumentan tus ingresos, el hábito de ahorrar que ya construiste se convierte en una herramienta aún más poderosa para multiplicar tu progreso financiero. Pero quiero que recuerdes siempre esta idea fundamental. No necesitas saber más de finanzas para comenzar a mejorar tu vida económica. Necesitas algo mucho más simple y mucho más poderoso. Necesitas desarrollar el hábito de conservar una parte de lo que ganas. Ese hábito es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Las inversiones vienen después. Los negocios vienen después. Las estrategias financieras vienen después. Primero viene la disciplina. Primero viene el control. Primero viene el respeto por el dinero que ya tienes. Porque cuando aprendes a respetar pequeñas cantidades de dinero, eventualmente te vuelves capaz de manejar cantidades mucho mayores. Y finalmente quiero dejarte con una reflexión muy sencilla, pero extremadamente poderosa. Dentro de 10 años vas a llegar exactamente al mismo punto en el tiempo sin importar lo que hagas hoy. El tiempo avanzará de todas maneras. La única diferencia será la persona en la que te habrás convertido y las decisiones que habrás tomado durante ese tiempo. Puedes pasar esos 10 años gastando todo lo que ganas, repitiendo los mismos hábitos financieros y esperando que algún día las cosas cambien. O puedes comenzar hoy a construir una base sólida para tu futuro. Puedes comenzar hoy a desarrollar el hábito que ha estado presente en la vida de prácticamente todas las personas que han construido estabilidad financiera. El hábito de ahorrar consistentemente. No necesitas comenzar con grandes cantidades. No necesitas esperar condiciones perfectas. Solo necesitas empezar. Porque cada peso que ahorras es un paso hacia tu independencia. Cada decisión de disciplina es una victoria personal. Cada mes que mantienes el hábito estás construyendo algo que muchas personas nunca logran: control sobre tu futuro financiero. Así que a partir de hoy, hazte una promesa simple, una promesa contigo mismo. La promesa de que cada vez que ganes dinero, una parte de ese dinero será para tu futuro. No para gastar, no para impresionar, no para desaparecer, sino para construir la vida financiera que realmente deseas. Y cuando mires hacia atrás dentro de algunos años, te darás cuenta de que todo comenzó con una decisión pequeña pero poderosa. La decisión de que ya no ibas a dejar que el dinero entrara en tu vida
solo para salir inmediatamente, la decisión de que ibas a comenzar a quedarte con una parte de lo que ganas y usarla como el primer paso hacia una vida de mayor seguridad, mayor libertad y mayores oportunidades. Si tu único ingreso es tu salario, entonces tu seguridad financiera está en manos de otra persona. Esa es una realidad que millones de personas prefieren ignorar. Se levantan cada mañana, van a trabajar, cumplen con su horario, reciben un pago al final del mes y creen que eso es estabilidad, pero no lo es. Es dependencia. Y cuando tu bienestar financiero depende exclusivamente de un empleador, de una empresa o de una economía que no controlas, estás caminando sobre un suelo que puede moverse en cualquier momento. Durante años he estudiado a las personas exitosas financieramente, a emprendedores, inversionistas y profesionales que lograron construir verdadera libertad económica. Y descubrí algo interesante: casi ninguno de ellos dependía únicamente de un salario. De hecho, uno de los patrones más claros entre las personas prósperas es que desarrollan múltiples fuentes de ingresos a lo largo de su vida. No empiezan necesariamente siendo ricos. Muchos comienzan exactamente donde tú estás ahora, pero toman una decisión diferente, deciden que su salario no será el límite de su futuro. El problema es que la mayoría de las personas crece con una mentalidad financiera limitada. Desde pequeños escuchan frases como: consigue un buen trabajo, estudia para que tengas un salario seguro, lo importante es tener estabilidad. Y aunque estas ideas parecen razonables, también crean una trampa mental muy peligrosa, porque cuando crees que el salario es el objetivo final, dejas de pensar en crear riqueza. Te concentras únicamente en conservar lo que ya tienes, y cuando tu meta es solo mantener tu empleo, tu crecimiento financiero se detiene. Piensa en esto por un momento. Tu salario es como un balde de agua que alguien más llena por ti cada mes. Mientras trabajas, el balde se llena. Pero en el momento en que dejas de trabajar, el agua deja de caer. Y lo que muchas personas no se dan cuenta es que ese balde siempre tiene pequeños agujeros: gastos, facturas, deudas, impuestos, emergencias. El agua entra y sale rápidamente. Así pasan los años. Trabajas duro, ganas dinero, lo gastas y vuelves a empezar el ciclo. Ahora imagina algo diferente. Imagina que además de ese balde, comienzas a construir tuberías que traen agua constantemente hacia ti. Algunas tuberías pueden ser pequeñas al principio: una inversión, un negocio secundario, un proyecto digital, una habilidad que produces en el mercado. Pero con el tiempo, esas tuberías comienzan a fluir incluso cuando no estás trabajando directamente. Ese es el verdadero secreto de la independencia financiera: crear sistemas que generen ingresos, no solo trabajar por dinero. Un estudio ampliamente citado en educación financiera muestra que muchas personas que logran estabilidad económica tienen al menos 3 o más fuentes de ingresos. No dependen de una sola. Tienen su profesión principal, pero también desarrollan inversiones, negocios secundarios o activos que producen dinero. Esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque entienden un principio simple que quiero que recuerdes siempre: tu salario puede pagar tus gastos, pero tus activos son los que construyen tu riqueza. La mayoría de las personas nunca aprende esta diferencia. Trabajan durante décadas intentando ganar un poco más cada año. Piden aumentos, cambian de empleo, buscan mejores salarios. Y aunque eso puede mejorar su situación temporalmente, no cambia la estructura de su vida financiera. Siguen intercambiando tiempo por dinero, y como el tiempo es limitado, sus ingresos también lo son. Las personas financieramente inteligentes piensan de otra manera. Ellas se preguntan constantemente: ¿cómo puedo ganar dinero incluso cuando no estoy trabajando directamente? Esa pregunta cambia todo. Porque cuando empiezas a pensar así, tu mente comienza a buscar oportunidades. Comienzas a ver posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Permíteme darte una metáfora sencilla. Tu vida financiera es como un árbol. Tu salario es una sola rama. Si esa rama se rompe, el árbol pierde gran parte de su capacidad para sostenerse. Pero cuando desarrollas múltiples ramas, inversiones, habilidades, proyectos, activos, el árbol se vuelve fuerte, y mientras más ramas tenga, más frutos puede producir. Ahora bien, quiero ser muy claro contigo: no hay nada malo con tener un salario. De hecho, puede ser una excelente base para construir riqueza. El problema aparece cuando el salario se convierte en tu única estrategia financiera. Cuando toda tu seguridad depende de un cheque mensual, te vuelves vulnerable a cualquier cambio externo: una crisis económica, una reducción de personal, una enfermedad o incluso una decisión empresarial que no tiene nada que ver contigo. Las personas que prosperan financieramente entienden algo que repito constantemente en mis conferencias: tu trabajo puede darte ingresos, pero tu mentalidad es la que determina tu riqueza.
Y aquí es donde comienza el verdadero cambio. Porque antes de crear nuevas fuentes de ingresos, primero debes cambiar la forma en que piensas sobre el dinero. Muchas personas dicen que quieren ganar más dinero, pero en realidad no están dispuestas a pensar de manera diferente. Quieren resultados nuevos con la misma mentalidad vieja, y eso simplemente no funciona. Si quieres mejorar tus resultados financieros, necesitas mejorar tu forma de pensar. Como suelo decir, las personas exitosas piensan de manera diferente antes de actuar de manera diferente. Por eso quiero hacerte una pregunta directa. ¿Estás viviendo solo de tu salario o estás construyendo tu futuro financiero? Porque hay una gran diferencia entre ambas cosas. Vivir de tu salario significa que cada mes comienzas desde cero. Tu energía está enfocada en pagar cuentas, cubrir gastos y llegar al final del mes. Pero construir tu futuro financiero significa que cada mes estás creando algo que seguirá produciendo valor mañana. Estás plantando semillas que crecerán con el tiempo. La mayoría de las personas pasa 30 o 40 años trabajando duro, pero nunca dedica suficiente tiempo a plantar esas semillas. Y cuando finalmente se acercan al final de su carrera laboral, descubren que no han construido suficientes activos que trabajen para ellos. Y aquí aparece otra verdad importante. La riqueza rara vez llega de forma repentina. Se construye gradualmente, con decisiones pequeñas pero consistentes. Cada inversión que haces en tu conocimiento, cada habilidad que desarrollas, cada oportunidad que exploras, son ladrillos que construyen tu futuro financiero. Cuando cambias tu mentalidad, comienzas a ver el dinero de una manera completamente distinta. Ya no lo ves solo como algo que gastas, empiezas a verlo como una herramienta para crear más dinero. Ese cambio mental es el punto de partida de toda independencia financiera. Ahora bien, después de escuchar todo esto, es posible que te estés preguntando algo muy importante. Si es tan evidente que depender solo de un salario es una estrategia limitada, entonces, ¿por qué la mayoría de las personas vive exactamente así durante toda su vida? La respuesta es más simple de lo que parece. No es falta de inteligencia, no es falta de talento, es falta de educación financiera y sobre todo una mentalidad condicionada desde muy temprano. La mayoría de las personas pasa más de 15 años en el sistema educativo, pero durante todo ese tiempo casi nadie les enseña cómo funciona realmente el dinero. Aprenden historia, matemáticas, geografía, ciencias, pero casi nunca aprenden cómo construir activos, cómo invertir, cómo multiplicar ingresos o cómo crear fuentes de dinero independientes. Entonces ocurre algo predecible. Cuando terminan sus estudios siguen el único camino que conocen, buscar un empleo y depender del salario. Ahora quiero que entiendas algo que repito constantemente en mis seminarios. Tu mente funciona como un termostato financiero. Un termostato controla la temperatura de una habitación. Si la temperatura sube demasiado, el sistema la baja. Si baja demasiado, el sistema la sube. Siempre vuelve al mismo punto programado. Tu mente funciona de la misma manera con el dinero. Si en tu interior crees que ganar dinero depende únicamente de un empleo, entonces tu mente buscará constantemente volver a ese nivel de pensamiento. Incluso cuando aparezcan oportunidades, podrías ignorarlas o descartarlas porque no encajan con tu forma habitual de pensar. Por eso muchas personas ven oportunidades, pero no las aprovechan. Otras personas ni siquiera las ven. Las personas financieramente exitosas programan su termostato mental a un nivel diferente. Ellas creen profundamente que el dinero puede venir de muchas fuentes. Creen que las oportunidades están en todas partes. Y cuando crees eso, comienzas a actuar de manera distinta. Ahora quiero hablarte de uno de los errores financieros más comunes que mantienen a las personas atrapadas en el ciclo del salario. Ese error es lo que llamo la mentalidad de consumo primero. La mayoría de las personas recibe dinero y lo primero que piensa es en gastarlo. Pagan cuentas, compran cosas, satisfacen deseos inmediatos. Y aunque esto parece normal, tiene una consecuencia muy clara. Todo el dinero se consume antes de que tenga la oportunidad de convertirse en un activo. Las personas financieramente inteligentes hacen exactamente lo contrario. Primero invierten. Primero crean activos. Primero construyen algo que pueda producir ingresos en el futuro. Después gastan. Este principio es extremadamente poderoso y al mismo tiempo increíblemente simple. Como suelo decir en mis programas de educación financiera, las personas exitosas se pagan a sí mismas primero. Esto significa que antes de gastar en cualquier otra cosa, separas una parte de tus ingresos para construir activos. Puede ser una inversión, puede ser un negocio pequeño, puede ser formación que aumente tu capacidad de generar ingresos. Pero el principio es el mismo. Una parte de tu dinero debe trabajar para ti. Si no haces esto, pasarán años, incluso décadas, y seguirás dependiendo exclusivamente de tu salario. Permíteme darte otra metáfora sencilla.
Imagina que cada peso que ganas es una semilla. La mayoría de las personas se come todas las semillas. Las personas financieramente inteligentes plantan algunas semillas. Y cuando plantas semillas de manera constante, eventualmente comienzan a crecer árboles que producen más semillas. Eso es exactamente lo que ocurre con las inversiones y los activos. Al principio parece pequeño, incluso puede parecer insignificante, pero con el tiempo, el crecimiento comienza a multiplicarse. Existe un principio financiero muy conocido llamado interés compuesto, que Albert Einstein describió como una de las fuerzas más poderosas del universo. Este principio explica cómo el dinero puede crecer exponencialmente cuando se invierte y se reinvierte durante largos periodos de tiempo. Un estudio clásico en educación financiera muestra que una persona que comienza a invertir pequeñas cantidades desde joven puede terminar acumulando más riqueza que alguien que empieza tarde, aunque invierta más dinero. La diferencia no es el dinero, la diferencia es el tiempo y la constancia. Por eso siempre digo algo que quiero que recuerdes. El mejor momento para empezar a construir activos fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Ahora quiero hablarte de otro problema que impide a muchas personas crear ingresos adicionales: el miedo al fracaso. Muchas personas piensan en iniciar un negocio pequeño, invertir o desarrollar una habilidad que pueda generar dinero, pero inmediatamente aparece una voz interna que dice: ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si fracaso? El problema con ese tipo de pensamiento es que te mantiene exactamente en el mismo lugar. Las personas exitosas no son aquellas que nunca fracasan. Son aquellas que aprenden más rápido que los demás. Cada intento te da información. Cada error te da experiencia. Cada proyecto te acerca más a una fuente de ingresos que realmente funcione. Piensa en esto de la siguiente manera. Cuando aprendes a montar bicicleta, es probable que te caigas varias veces, pero nadie interpreta esas caídas como fracasos permanentes. Son simplemente parte del proceso de aprendizaje. Lo mismo ocurre con el dinero y los negocios. Cada intento mejora tu capacidad de tomar decisiones financieras. Cada experiencia fortalece tu criterio. Cada paso aumenta tu confianza. Y aquí aparece otro principio que quiero compartir contigo. Tu capacidad de generar ingresos está directamente relacionada con tu capacidad de aprender. Mientras más aprendes sobre ventas, inversión, negocios, habilidades digitales o mercado, más oportunidades tienes de crear nuevas fuentes de ingreso. Por eso las personas financieramente exitosas tienen un hábito muy claro. Invierten constantemente en su educación. Leen libros, escuchan conferencias, estudian nuevas habilidades, buscan mentores. Entienden que el activo más importante que poseen no es el dinero que tienen en el banco. Es su capacidad para generar más dinero en el futuro. Cuando desarrollas esa capacidad, tu relación con el dinero cambia completamente. Ya no sientes que dependes de una sola fuente. Sabes que puedes crear nuevas oportunidades si es necesario. Eso es lo que llamo seguridad financiera real. No es un salario fijo. Es la confianza de que puedes generar ingresos en cualquier circunstancia. Ahora llegamos a una pregunta fundamental. ¿Qué puedes hacer a partir de hoy para dejar de depender únicamente de tu salario y comenzar a crear ingresos reales? Porque la educación financiera solo tiene valor cuando se convierte en acción. Puedes leer cientos de libros sobre dinero, escuchar conferencias, ver videos motivacionales, pero si no aplicas lo que aprendes, tu situación financiera no cambiará. Como suelo decir en mis seminarios, el conocimiento sin acción es solo información. Así que en esta parte quiero compartir contigo algunos principios prácticos que puedes empezar a aplicar desde ahora mismo para cambiar tu trayectoria financiera. El primer principio es extremadamente importante. Asume responsabilidad total por tu vida financiera. Muchas personas culpan a la economía, al gobierno, a su empresa o a su salario por su situación económica, pero mientras sigas buscando culpables externos, no tendrás poder para cambiar tu realidad. Las personas exitosas financieramente adoptan una mentalidad completamente distinta. Ellas dicen: mi futuro financiero depende de mí. Puede que no controles la economía, puede que no controles el mercado, puede que no controles las decisiones de tu empresa, pero sí controlas tus decisiones, tus hábitos y tu aprendizaje. Y esas tres cosas pueden cambiar completamente tu futuro. El segundo principio es algo que recomiendo a todos los profesionales y trabajadores. Desarrolla una habilidad que pueda generar ingresos adicionales. En el mundo actual existen más oportunidades que en cualquier otro momento de la historia.
Hoy puedes aprender habilidades que el mercado paga muy bien: ventas, marketing digital, consultoría, creación de contenido, comercio electrónico, inversión, desarrollo de productos, entre muchas otras. La pregunta que debes hacerte no es ¿tengo tiempo? La pregunta correcta es ¿qué habilidad puedo desarrollar que aumente mi capacidad de generar ingresos? Tu salario actual es el resultado directo de las habilidades que posees hoy. Si desarrollas habilidades más valiosas, tu capacidad de generar ingresos también aumentará. Déjame darte una metáfora muy simple. Imagina que tu capacidad de generar dinero es como un motor. Si el motor es pequeño, el vehículo avanzará lentamente. Pero cuando mejoras el motor, el vehículo puede avanzar mucho más rápido. Las habilidades son el motor de tu economía personal. Cada nueva habilidad aumenta tu potencia financiera. El tercer principio es comenzar pequeño, pero comenzar ahora. Muchas personas piensan que necesitan grandes cantidades de dinero para empezar a invertir o crear nuevas fuentes de ingreso, y esa creencia las mantiene paralizadas durante años. La verdad es que casi todos los grandes inversionistas y emprendedores comenzaron con recursos limitados. Lo importante no es cuánto dinero tienes al principio. Lo importante es desarrollar el hábito de crear activos. Puede ser una inversión pequeña, puede ser ofrecer un servicio adicional basado en tus conocimientos. El tamaño inicial no importa. Lo que importa es el hábito de construir algo que genere ingresos más allá de tu salario. Quiero compartir contigo otro principio muy poderoso que repito constantemente. La disciplina financiera es más importante que la cantidad de dinero que ganas. He conocido personas que ganan salarios muy altos y aún así viven con problemas financieros constantes. También he conocido personas con ingresos moderados que lograron construir patrimonio sólido con el tiempo. La diferencia no es el salario. La diferencia es la disciplina. Las personas financieramente inteligentes controlan sus gastos, invierten regularmente y toman decisiones pensando en el largo plazo. Las personas con mentalidad de salario gastan todo lo que ganan y esperan que el próximo aumento resuelva su situación. Pero el dinero no cambia tu mentalidad. Tu mentalidad cambia tu relación con el dinero. Y aquí quiero compartir otro principio clave. Piensa en décadas, no en meses. La riqueza rara vez se construye rápidamente. La mayoría de las historias de éxito financiero que parecen repentinas, en realidad son el resultado de años de preparación, aprendizaje y decisiones inteligentes. Es como plantar un árbol. Cuando plantas una semilla hoy, no esperas que mañana tenga 10 metros de altura. Sabes que necesita tiempo, agua, cuidado y paciencia. Lo mismo ocurre con la riqueza. Cada inversión que haces hoy, cada habilidad que desarrollas, cada proyecto que inicias, es una semilla que puede crecer con el tiempo. Ahora bien, quiero hablarte de algo que muchas personas subestiman: tu entorno. Las personas con las que pasas tiempo influyen profundamente en tu forma de pensar. Si estás rodeado de personas que creen que el dinero es escaso, que las oportunidades son pocas y que la única forma de vivir es trabajar por un salario, eventualmente comenzarás a pensar igual. Pero si te rodeas de personas que hablan de inversión, negocios, oportunidades y crecimiento, tu mente comenzará a expandirse. Por eso recomiendo algo muy simple: rodéate de información y personas que eleven tu mentalidad financiera. Lee libros sobre dinero. Escucha a expertos en inversión. Aprende de personas que han construido riqueza. Tu mente es como un jardín. Las ideas que siembres hoy determinarán los resultados que verás mañana. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental muy rápido. Imagina tu vida dentro de 10 años y sigues exactamente en el mismo patrón actual. Trabajar por un salario, gastar la mayor parte de ese dinero y no desarrollar activos que generen ingresos adicionales. ¿Cómo se vería tu situación financiera? Ahora imagina otro escenario. Imagina que durante los próximos 10 años decides aprender constantemente sobre dinero, invertir regularmente, desarrollar habilidades valiosas y crear múltiples fuentes de ingreso. ¿Cómo sería tu vida financiera en ese escenario? La diferencia entre esos dos futuros no depende del azar. Depende de las decisiones que tomes hoy. Y quiero recordarte algo muy importante. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año, pero subestima enormemente lo que puede lograr en 10 años. Si comienzas hoy a cambiar tu mentalidad financiera, dentro de podrías tener inversiones, podrías tener negocios, podrías tener activos que produzcan ingresos constantes, podrías tener libertad financiera. Pero todo comienza con una decisión simple: dejar de conformarte únicamente con tu salario. Ahora quiero que lleguemos al punto más importante de todo este mensaje.
Porque después de hablar sobre mentalidad, ingresos, habilidades y activos, todo se resume en una forma diferente de ver tu vida financiera. La gran diferencia entre las personas que pasan toda su vida dependiendo de un salario y aquellas que logran verdadera libertad financiera está en una pregunta muy simple que se hacen constantemente. Las primeras preguntan, ¿cuánto dinero gano? Las segundas preguntan, ¿cuánto dinero produce mi dinero? Ese pequeño cambio en la forma de pensar cambia completamente el rumbo de tu vida económica. Cuando tu enfoque está únicamente en el salario, tu energía se concentra en trabajar más horas, conseguir aumentos o encontrar un empleo mejor pagado. Y aunque eso puede ayudarte temporalmente, sigue siendo un modelo limitado porque tu tiempo siempre será finito. Pero cuando tu enfoque se mueve hacia crear activos, tu perspectiva cambia. Empiezas a pensar en sistemas, inversiones, oportunidades y proyectos que puedan producir ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente. Las personas financieramente exitosas entienden algo que quiero que recuerdes siempre. El dinero debe ser tratado como un empleado. Si tienes un empleado y ese empleado no está trabajando, no está produciendo valor, lo mismo ocurre con el dinero. Cuando el dinero solo se gasta, desaparece. Pero cuando el dinero se invierte, comienza a trabajar. Y cuando ese dinero produce más dinero, entonces comienza un proceso extraordinario. El dinero empieza a multiplicarse. Este principio puede parecer simple, pero tiene un impacto enorme cuando se aplica durante muchos años. Permíteme explicarlo con otra metáfora sencilla. Imagina que cada peso que inviertes es un pequeño trabajador. Al principio puede parecer que tienes pocos trabajadores, pero cada uno de ellos comienza a generar más trabajadores. Después de un tiempo tienes 10, luego 20, luego 50. Con el tiempo esos pequeños trabajadores comienzan a producir resultados que serían imposibles si dependieras únicamente de tu propio esfuerzo físico o de tu tiempo. Eso es lo que hace el poder de los activos. Los activos trabajan para ti. Ahora bien, muchas personas escuchan estas ideas y piensan, eso suena bien, pero probablemente sea demasiado difícil para mí. Y quiero decirte algo con total claridad. La libertad financiera no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión y disciplina. Miles de personas han comenzado con recursos muy modestos y aún así lograron construir independencia financiera. No porque fueran extraordinariamente inteligentes, sino porque aplicaron principios simples de manera consistente durante muchos años. Ahorraron regularmente, invirtieron constantemente, desarrollaron habilidades, buscaron oportunidades y sobre todo pensaron a largo plazo. Aquí hay algo que quiero que recuerdes siempre. La riqueza rara vez es el resultado de un solo gran evento. No es una sola inversión milagrosa. No es un golpe de suerte. No es una oportunidad extraordinaria que aparece de repente. La riqueza casi siempre es el resultado de muchas decisiones pequeñas tomadas correctamente durante mucho tiempo. Cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, cada vez que decides aprender una nueva habilidad, cada vez que creas un nuevo activo, cada vez que desarrollas una fuente adicional de ingreso, estás construyendo tu futuro financiero. Y aquí aparece uno de los principios más importantes que he enseñado durante décadas. Tu futuro financiero será determinado por lo que hagas consistentemente, no por lo que hagas ocasionalmente. Las personas que logran independencia financiera no hacen algo extraordinario una vez. Hacen cosas inteligentes una y otra vez, año tras año, década tras década. Ahora quiero que reflexiones sobre algo muy poderoso. Tu vida financiera dentro de 5, 10 o 20 años no dependerá únicamente de cuánto dinero ganes hoy. Dependerá de las decisiones que tomes con ese dinero. Dos personas pueden ganar exactamente el mismo salario y terminar con resultados completamente diferentes. Una puede gastar todo lo que gana. La otra puede invertir una parte constantemente. Después de 20 años, sus vidas financieras serán radicalmente distintas. Por eso vuelvo al punto central de este mensaje. No te conformes solo con tu salario. Tu salario puede ser el punto de partida, pero nunca debe ser el destino final. Tu objetivo debe ser construir una estructura financiera más sólida, inversiones, activos, habilidades y oportunidades que produzcan ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente. Cuando haces eso, algo extraordinario ocurre. Tu relación con el dinero cambia. Dejas de sentir que estás corriendo constantemente para pagar cuentas. Dejas de depender de una sola fuente. Comienzas a experimentar lo que realmente significa seguridad financiera. Y quiero cerrar con una idea que puede cambiar tu forma de pensar a partir de hoy. Tu futuro financiero no está determinado por tu pasado. No importa cuánto dinero hayas ganado hasta ahora.
No importa si cometiste errores financieros. No importa si nunca aprendiste sobre inversiones o negocios antes. Lo único que realmente importa es la decisión que tomes hoy. Hoy puedes decidir aprender más sobre dinero. Hoy puedes decidir desarrollar nuevas habilidades. Hoy puedes decidir comenzar a invertir incluso si es con pequeñas cantidades. Hoy puedes decidir construir activos. Hoy puedes decidir dejar de depender únicamente de tu salario. Recuerda siempre esto. Las personas que construyen riqueza no esperan el momento perfecto. Crean el momento con sus decisiones. Tu futuro financiero comienza con una pregunta simple que quiero que te hagas a partir de ahora todos los días. ¿Qué estoy haciendo hoy para que mi dinero trabaje para mí mañana? Si empiezas a vivir con esa pregunta en tu mente, tus decisiones comenzarán a cambiar. Tus hábitos comenzarán a cambiar. Y con el tiempo, tu vida financiera también cambiará. Porque al final del día, tu futuro económico